mi intención terminar con la serie que ya comenzamos hace varios domingos atrás, y por lo tanto me gustaría que regresáramos al punto de origen de esa serie, y eso quiere decir regresar a Romanos 12, 1 y 2, ¿verdad? Esta serie que hemos desarrollado en estos últimos domingos, que se llama la inconformidad espiritual, ¿verdad? Quiero terminarla hoy, y por eso, de nuevo, regresamos al punto de origen. Hemos estado hablando de la inconformidad espiritual, y lo que hemos dicho es básicamente que Dios tiene siempre más que darnos. Dios quiere añadirnos más a nuestra vida espiritual. Dios quiere que nosotros crezcamos más. Y somos nosotros quienes le ponemos límite a ese crecimiento en el momento en que llegamos a lo que llamamos un plató, ¿no? O sea, un estado en el que nos conformamos y queremos solamente hacerle mantenimiento a las cosas. Queremos que todo permanezca en el mismo lugar, ¿verdad? Y cuando eso sucede en la vida espiritual, viene la ruina sobre la vida espiritual. ¿Por qué? Porque el estado natural de las cosas en el mundo espiritual es que nosotros estemos creciendo continuamente. Dios quiere añadirnos más, ¿verdad? Yo les hice referencia a la parábola de los talentos, que el que produce más, Dios le da más. Es decir, le quitaron al que no produjo y le dieron al que estaba produciendo. Bueno, pero ¿cómo a ese si ya tenía mucho? Bueno, porque Dios nos añade cada vez más en la medida en que nosotros lo buscamos, en la medida en que nosotros procuramos las cosas de Dios, en la medida en que nosotros nos esforzamos y desarrollamos ese apetito por las cosas del Espíritu. Bueno, en esa medida viene un crecimiento, Dios añade sobre lo que ya tenemos. Así que en el mundo espiritual nosotros tenemos que ser inconformes porque conocemos la naturaleza de Dios, y la naturaleza de Dios es la naturaleza de un Padre bueno que quiere darnos continuamente más, y nunca podemos decir, bueno, ya llegué al punto de satisfacción plena. No, ¿sabe qué? No. Pablo decía, yo no creo que ya lo logré, yo sigo a la meta. Y dice Pablo, lo único que me motiva es conocer a Jesús, es conocer a Cristo en el poder de la resurrección. Así que Pablo no iba a parar mientras estuviera aquí en la tierra. No había orden de desacelerar mientras estuviera en la tierra. Él sabía que había algo mayor, algo especial, algo por lo cual estaba luchando. Y yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos. Por eso en la vida espiritual, mi querido, si usted pone los ojos en un líder, va a llegar un punto en que va a estar satisfecho con lo que tiene. Pero la Escritura dice que pongamos los ojos en Jesús, porque Jesús es el estándar, es la norma. Y cuando la norma, siempre nos va a faltar algo, y siempre vamos a tener que estar aspirando a algo más, y siempre vamos a tener que seguir pedaleándole. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús es la norma, no hay momento en que nosotros podemos decir, ya llegué, ya estoy plenamente realizado. No existe. Por lo tanto, eso nos demanda, nos exige ser inconforme, buscar más de las cosas de Dios. Detenernos en el mundo espiritual es lo que llamábamos el agua tibia. El agua muy caliente incomoda, el agua muy fría, ¿verdad? Lo mismo, pero el agua tibia es lo relajante, lo que nos desestresa, lo que nos ¿verdad? ¿Cuántas horas puede pasar uno debajo del agua tibia? Es que eso es muy delicioso, pero bueno, ese es precisamente lo peligroso, es cuando nosotros llegamos a ese punto de conformidad. Y eso es lo que significa la mediocridad. La palabra mediocridad es una palabra compuesta que significa subir la mitad de la montaña. Cuando nosotros nos conformamos a subir la mitad de la montaña y no aspiramos a llegar a la cumbre, entonces hemos hecho un acto de mediocridad, porque nos hemos conformado con solamente llegar a la mitad. Dios, nosotros avancemos a la cumbre, que nosotros prosigamos en nuestra vida espiritual, no nos detengamos. Y eso significa, obviamente, que nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Él, Jesús nuestro Señor. Ahora miren, regresamos a Romanos en el capítulo 12, verso 1, y yo creo que a esta altura ya ustedes se lo conocen de memoria. Sin embargo, le voy a pedir ahí a alguien que lo lea de nuevo en voz alta, para todos, para refrescarlo solamente.
Lo hemos trabajado desde muchos ángulos, pero esta mañana vamos a repasar lo que hemos venido desarrollando. Sí, alguien, por favor, que lo lea en voz alta. Andresito, sí, por favor. Así es, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Palabra de Dios. Ahí está, perfecto. Espero que a esta altura ya usted lo pueda repetir de memoria, porque lo hemos trabajado extensamente, pero hay cosas que necesitamos regresar a ellas. Note, por favor, capítulo 2, dice, no se conformen, sino se transformen. Hay una diferencia entre es una preposición, formar, conformar y transformar. Conformar es tomar la forma de lo que está allí, transformar es tomar otra forma, ¿verdad? Por eso es que en la iglesia romana, cuando ellos hablan de la Eucaristía, de la comunión, de la cena del Señor, lo que nosotros llamamos la cena del Señor, en la iglesia romana se llama la transustanciación, porque significa que una sustancia se convierte en otra sustancia. Hay una ese prefijo trans significa pasar de algo a otra cosa. Cuando ellos consumen el pan y el vino, las especies, ¿verdad? La doctrina de ellos dice que ese pan se convierte en carne y ese vino se convierte en sangre dentro del cuerpo de ellos. Eso se llama la doctrina de la transustanciación. Obviamente los protestantes no creen eso, pero lo estoy usando como ilustración para decirle que en la doctrina de ellos se pasa de una sustancia a otra sustancia completamente distinta. Bueno, Dios quiere que nosotros pasemos de una naturaleza, de un estado a otro estado. Eso es lo que significa ser transformado. La palabra es metamorfosis. Metamorfosis, transformación. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que Dios quiere que nosotros seamos mudados, cambiemos nuestra forma, adoptemos, asumamos, tengamos, experimentemos una forma diferente. Y esa forma que Dios quiere darnos, que su molde único es Jesús de Nazaret. Él es la imagen a la que nosotros fuimos creados, la imagen que Adán dejó caer, que se partió, ¿verdad? Esa imagen que San Agustín decía que era como una moneda que había perdido su relieve, su troquel, y ¿verdad? De tanto uso ya se había desdibujado y apenas se podía ver que una vez estuvo, ¿verdad? Estuvo troquelada alguna imagen estampada en esa moneda. Bueno, eso fue lo que pasó con la imagen y semejanza. Cuando el ser humano cayó en pecado, la imagen y semejanza de Dios en nosotros se perdió. Y por eso es que Dios quiere darnos otra imagen, quiere restaurar esa imagen en nosotros. Pero ese proceso de restauración de esa imagen se llama la transformación, la metamorfosis. Dios quiere que seamos mudados, cambiados de forma, que ya no tengamos la forma humana, ¿verdad? Meramente humana, sino que seamos elevados en nuestra forma y que lleguemos a ser como su Hijo. Él es el molde, Él es la imagen. Hebreos capítulo 1 dice que Él es la imagen de Dios. Así que Dios quiere que todos sus hijos se parezcan al primogénito. Todos sus hijos, incluyéndonos obviamente nosotros. Ahora, ¿qué significa eso concretamente? Mire, nosotros nos llamamos cristianos. Nos llamamos cristianos porque realmente estamos diciendo algo. Estamos tratando de inferir algo con ese título que nosotros adoptamos para nosotros. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, realmente lo que estamos diciéndole a la gente es que nosotros estamos enfocados en ser como Cristo. Y el cristianismo, la vida de fe, en eso es que consiste.
La vida de fe no solamente es la suscripción a un credo, no es que nosotros adoptamos un cuerpo de doctrinas y las creemos pasivamente, no, la cosa no termina allí. Es que si yo las creo, el fin último de ese proceso es que yo termine pareciéndome en carácter y en obras a Jesús de Nazaret. Si no, no puedo ser cristiano. ¿Cómo me voy a llamar cristiano si no me quiero parecer a Cristo? ¿Verdad? Los budistas incorporan en su vida una serie de prácticas y de técnicas para terminar pareciendo a Buda, para pensar como Buda pensaba, reaccionar, tener las decisiones, ¿verdad?, hechas según las haría Buda en su tiempo. Y para eso, ¿qué tienen que hacer? Para eso tienen que informarse de la vida de la persona que usan como la persona que quieren imitar, ¿verdad? Y ese proceso es común para todas las religiones. Los zoroastristas toman a Zoroastro como su modelo de vida y van a imitar las prácticas de él, y van a imitar el pensamiento, la forma de decidir, la moral, la ética de estos personajes. La van a emular, la van a copiar. Y eso va a pasar con los que son mahometanos, los musulmanes. Van a tomar a Mahoma como referencia, y todos ellos van a querer ser de alguna manera como el gran profeta, como Mahoma, ¿verdad? Así que si nosotros decimos que somos cristianos, es obvio que nosotros comencemos a parecernos a Cristo, que nuestra forma de pensar, de decidir, que nuestra forma de actuar, nuestra forma de concebir el mundo, todo comience a tomar la forma de Cristo y se refleje en nuestro estilo de vida. Ahora, la diferencia entre cualquier otra religión y el cristianismo es que mientras en esas religiones pasa por imitación, ¿producto de qué? Producto de la información. En el cristianismo no pasa por información, sino pasa por transformación. Es la diferencia. ¿Y qué se necesita para poder experimentar transformación? Tiene que haber una naturaleza diferente a la que tenemos. Porque los budistas no cuentan con una naturaleza diferente, ni los zoroastristas, ni los Hare Krishnas, ni los mahometanos. Ellos no añaden una naturaleza a la ecuación. Ellos todo lo que añaden es una información, ¿verdad? Comienzan a leer el Bhagavad Gita, comienzan a leer el Corán, comienzan a leer las fuentes, ¿verdad?, para ir aprendiendo acerca del personaje que están tratando de imitar. Nosotros no lo podemos hacer así. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos copiar. Nosotros no solamente estamos tratando de hacer una especie de calcar la vida de la persona. No, eso sería un teatro, eso sería algo impostado, eso sería algo, ¿verdad?, que no es genuino, que no es auténtico. No, la vida cristiana no es así. Nosotros no estamos imitando a Jesús. Nosotros estamos siendo formados como Él. Es diferente. Nuestro carácter está siendo formado, nuestro temperamento está siendo formado, nuestra mente, ¿verdad?, nuestro esquema mental está siendo moldeado por Dios. Estamos tomando la forma de Dios. Tremendo. Eso es algo muy poderoso. Pero mire, eso es lo que la palabra nos enseña. ¿Cómo sabemos que eso es así? Porque la palabra nos dice que Dios, a nuestra naturaleza caída humana, nos añadió su naturaleza, nos añadió su ADN. El Espíritu Santo de Dios fue vertido en nosotros, la naturaleza divina. Si no tuviéramos la ayuda de la naturaleza divina, ¿verdad?, que se amalga, se une, hay una aliación, ¿verdad?, entre lo humano y lo divino, ¿verdad? Y si el Espíritu Santo no nos socorriera, no nos ayudara, no nos redarguyera, no nos estimulara, no nos motivara, no nos enseñara, no nos guiara, sería imposible vivir como Cristo. ¿Ve? Porque no se trata de tener la información solamente, se trata de tener la transformación, y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. ¿Ve? Claro que ya mora en nosotros, si es que nosotros hemos aceptado a Jesús
como dice Romanos capítulo 8, ¿verdad? Si es que ya somos de Cristo, bueno, el Espíritu de Cristo tiene que estar morando en nosotros. Así que es una cosa sine qua non, tiene que ser así, no puede ser de otra forma. Si somos de Cristo, el Espíritu de Cristo tiene que estar en actividad en nuestra vida. Y es el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo. Pablo lo llama en Romanos el Espíritu de la adopción. Ese Espíritu es el que nos va a hacer como el primogénito. Por eso se llama el Espíritu de la adopción. Porque todos los que hemos sido adoptados, Dios quiere que en calidad de hijos lleguemos a ser como el primogénito. Pablo en 1 Corintios 15 dice que Cristo es la primicia de la resurrección. ¿Por qué dice la primicia? Porque Él es el modelo, Él es el primero que sale, ¿verdad? Para que nosotros sepamos cómo tienen que ser los subsiguientes hijos. Jesús es la norma, es el estándar, Él es el paradigma de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que por eso es la inconformidad. Porque nosotros no nos estamos comparando, nosotros no queremos ser como Moisés, nosotros no nos conformamos a ser como Elías, nosotros no nos conformamos a ser como el apóstol X, nosotros queremos ser como Cristo. Y entonces por eso es que tiene que haber un sentido, una actitud, ¿verdad? De poner ojos en el lugar correcto, porque de lo contrario, bueno, lo contrario es que si usted pone los ojos en un ser humano, usted se va a ver frustrado. Porque el ser humano siempre te va a defraudar. El ser humano siempre te va a producir un sentimiento de decepción. Todos los seres humanos somos así. Porque todos los seres humanos tenemos nuestros ratos buenos y también los malos. Y tenemos nuestras debilidades, nuestras tendencias, nuestras inclinaciones, tenemos nuestros hábitos, nuestros apetitos, tenemos todo lo malo está allí. Es decir, el ser humano, a pesar de que hemos recibido a Jesús, todavía tenemos nuestras tendencias, porque la naturaleza caída no se erradicó con la llegada del Espíritu Santo. Usted sabía eso, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa está en nosotros y tenemos una batalla permanente entre el bien y el mal, y por eso es que tenemos que aprender a depender del Espíritu, porque de otra forma, ¿verdad? De otra forma, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Es decir, si usted no alimenta su vida espiritual, bueno, entonces la carne va a tomar control de sus actitudes, de su pensamiento, de su conducta, y bueno, ¿eso qué va a producir? Va a producir la debacle total y su vida espiritual se va a venir al suelo. Va a ser miserable, va a ser una cosa calamitosa, y no es lo que queremos, no es lo que queremos. Ahora mire esto, muy interesante. ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Para qué es que Dios quiere que pasemos por esa metamorfosis? ¿Para qué es que Dios quiere que seamos transformados? Mire lo que dice el texto. Para que lleguemos a comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de ser transformado? ¿Cómo sé yo entonces si estoy siendo transformado o no? Porque yo puedo ser un asiduo asistente a la iglesia, puedo ser consistente con mi vida religiosa, pero en realidad se está reflejando en mí la transformación del Espíritu Santo. Ahí es donde está la cosa, ahí es donde nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Un análisis cercano. Tenemos que precisar ese aspecto, si en realidad mi vida está reflejando transformación o no. Porque venir a la iglesia asiduamente no implica necesariamente transformación, ¿verdad? Y mi abuelita decía una cosa que siempre lo mencionaba, decía, muchos cristianos son como los patos. Se meten en el agua pero nunca se mojan. Usted ve que los patos nunca se mojan, tienen como, ¿verdad? Tienen en las alas, tienen como, es algo impermeable, ¿no? Es una cosa como impermeable, nunca se mojan. Bueno, mi abuelita decía, hay gente que va a la iglesia y nunca salen mojados. ¿Verdad? Son como los patos, nunca salen mojados. O sea, la palabra como que es impermeable, no les penetra, ¿no? Y van y tienen 10 años en la iglesia, tienen 20 años en la iglesia y siguen siendo la misma persona orgullosa, pedante, engreída, la misma persona con los mismos complejos, con las mismas luchas. Pero espérate, y te metiste 10, 20 años en la iglesia y todavía no has sido transformado. ¿Sí me entiende? Entonces, por eso ahí es donde tenemos que poner cuidado. ¿Estoy siendo yo transformado por el poder del Espíritu Santo? Es la pregunta. Ve,
Cuando nosotros no conocíamos las cosas de Dios, nosotros no sabíamos cuál era la voluntad de Dios. ¿Ve? Nosotros cuando vinimos a las cosas de Dios, comenzamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Y por eso tratamos de alinear nuestra vida en función de la voluntad de Dios, porque ahora conocemos cuál es la voluntad de Dios. Pero mire lo que le voy a decir, esto es importante. No basta solamente con saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabe lo que dice el texto? Para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabe lo que significa eso literalmente? Para que experimenten la voluntad de Dios. Si usted conoce cuál es la voluntad de Dios, pero no la ha experimentado todavía no ha sido transformado. Todo lo que tiene es doctrina. Todo lo que tiene es doctrina. O sea, todo lo que tiene es versículos bíblicos en la cabeza. Y eso no es suficiente. Los testigos de Jehová tienen versículos bíblicos más que cualquiera de nosotros aquí, o la suma total de los que nosotros no sabemos. Ellos son una metralleta de versículos bíblicos. Pero la cosa no es cuánto te sabe, es si está siendo transformado por la palabra o no. Ahí es donde está el tema. Si no los vivimos, exactamente. Si nosotros no vivimos lo que está aquí, bueno, solamente tenemos un conocimiento teórico. Es lo que yo siempre les he dicho. Es como agarrar biología, agarrar clases de biología, ir solamente a la teoría, pero nunca ir al laboratorio de biología. O estudiar medicina, usted va a la clase de anatomía y le enseñan, ¿verdad?, en un de eso el cuerpo humano, pero nunca hace una disección del cuerpo humano, nunca participa de una autopsia para ver, ¿verdad? Solamente sabe la teoría del cuerpo humano, porque lo ha visto en fotografía, y aquí queda el riñón, y aquí queda el hígado, aquí queda el páncreas, aquí estos son, ¿verdad?, el esófago, y se lo sabe en teoría, pero ha estado usted tiene usted la capacidad de poder operar un cuerpo humano. Son dos palabras diferentes. Una cosa es la teoría de la medicina y una cosa es el laboratorio de la medicina. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos cristianos que saben la teoría de la vida cristiana, pero no tienen la experiencia. Y lo que dice el texto, lo que está diciendo el texto, es que Dios quiere que nosotros experimentemos cuál es la voluntad de Él. No que la sepamos teóricamente, que la experimente. Entonces hay tres niveles: no saber cuál es la voluntad de Dios, saber cuál es la voluntad de Dios, pero hay un nivel todavía más profundo, es saberlo y experimentar la voluntad de Dios. Ahí es donde está el tema. Ahí es donde está el tema. Entonces, cuando nosotros somos transformados por el Espíritu Santo, la manera en que nosotros sabemos que Dios está en la jugada es que comenzamos a experimentar la voluntad de Dios. No solamente es algo, ¿cómo se llama? No solamente es una idea o un concepto, no solamente es una noción teórica, pero es algo que vivo. Experimentar es algo que forma parte ahora de mi cotidianidad, algo que yo he incorporado en mi sistema de vida. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? No solamente saber que no debo pensar mal, es que ahora ya no pienso mal. Y antes pensaba mal de todo el mundo, el que se me pasaba por el lado, ya yo le buscaba las cosas malas y ya hacía una lista de todo, ¿verdad? Las cosas negativas, y estaba propenso inmediatamente a comenzar a desdeñar, a hablar, a criticar a aquella otra persona, pero ahora no, porque pasé de la teoría a la práctica, y ahora el Espíritu Santo obra en mí. Y ya yo no tengo esa percepción, ¿verdad?, destructiva de mi semejante. ¿Por qué? Porque pasó algo en mi interior. Pasó algo en mi interior. Mire, lo lindo de la vida de fe es que nosotros comenzamos a tomar la forma de Cristo. Nuestro pensamiento cambia. Nuestra forma de actuar, nuestras reacciones egoístas, mezquinas, comienzan a cambiar. Es un proceso lindo porque uno mismo lo está experimentando. Uno muchas veces dice, caramba, pero este soy yo, ¿verdad? Yo echo la película para atrás y cuando era joven, ¿verdad?, con tantos complejos, tantos traumas, y digo, wow, qué lindo Dios.
que me sacó de todo eso, que me liberó de todo eso, ¿verdad? Porque nosotros vemos el progreso, lo que Dios va haciendo al interior de nuestras vidas. Es maravilloso, es maravilloso. ¿Por qué? Porque si te vas a una religión, no cuentas con la acción del Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo solamente está cuando nosotros venimos a un encuentro con Cristo. Y entonces vemos cómo Cristo va tomando forma en nosotros. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mi vida. Es como una lámpara, ¿verdad? Que comienza a, cuando la lámpara está apagada, no tira luz. Pero cuando la lámpara se prende, comienza a emanar luz. Y eso es lo lindo, y es que nosotros, antes de que el Espíritu Santo viniera a nuestra vida, éramos una lámpara, pero una lámpara apagada. Todavía no había luz en nosotros, porque no teníamos nada que reflejar. Pero cuando vino el Espíritu Santo, entonces en nuestra lamparita comenzó a emanar algo, y esa luz cada vez es más fuerte. ¿Y sabe lo que pasa con esa luz, mi querido? Le voy a decir algo. Mientras esa luz se va haciendo más fuerte en nosotros, porque Cristo va tomando más control de los aspectos de mi vida, y cada vez soy menos yo el que se refleja, y cada vez es más Cristo el que se refleja. ¿Sabe lo que va pasando con esa luz? Esa luz hace que el enemigo sea encandilado y tenga que retroceder. Es tremendo. Lo que más nos protege a nosotros de la acción diabólica, lo que más nos protege a nosotros de la acción diabólica, es precisamente que hay una luz que está saliendo de nosotros, que nosotros no la podemos percibir en el mundo espiritual, pero que los demonios sí la pueden percibir en el mundo espiritual. Cuando es Cristo el que se refleja en mi vida, eso es lo que me protege de los demonios. No tengo que poner la Biblia en el Salmo 91 todas las noches, ni tengo que bañarme con agua bendita, ni tengo que orarle al ánima de pica pica, ni tengo que encomendarme, ni ponerme una protección, un resguardo, una estampita de la caridad. No tengo que ponerme nada, solamente cuando yo vivo y le permito al Espíritu Santo que se refleje Cristo en mi vida, eso es suficiente. Ya estoy resguardado, estoy protegido. Hay un escudo invisible que me protege, porque el enemigo no puede llegar donde está la luz de Cristo brillando. Eso es tremendo. Pero mire lo que le voy a decir. Yo escuché una anécdota, algo verídico, que pasó en Nueva York a comienzos del siglo pasado, algo muy interesante. Hay un puente que comunica el Bajo Manhattan, el Bronx. Y en esos años pasaba un puente había un puente que conectaba, y sobre el puente había una línea férrea y pasaba un tren. La única cosa es que ese puente lo tenían que abrir, porque pasaban barcos a través del puente, a través del canal. ¿Y qué pasaba? Bueno, si eso sucedía de noche, había que advertirle a los trenes que venían. Y había una persona que estaba destacada allí al pie del puente, y esa persona, la manera como le hacía saber al tren que venía que tenía que pararse, era que tenía una lámpara, y esa lámpara la comenzaba a mover, la comenzaba a agitar, ¿verdad? En aquellos tiempos así era como funcionaba la cosa. No había electricidad, entonces así era como lo hacían. Se paraba el hombre en alto y le movía la lámpara, y entonces con la luz ya el que iba en el tren, el operador, ya sabía que tenía que desacelerar, tenía que pararse, porque el puente estaba alzado. Ahora, ¿qué pasó? Todo esto va a la corte porque un tren, ¿verdad? Siguió derecho, nunca le hicieron la señal. Y bueno, el tren se cruzó el puente, lo bajó, y el tren terminó en el agua. Murió gente, y eso fue a la corte aquí en los Estados Unidos. Y el hombre, el responsable, la persona que estaba a cargo de mover la lámpara, lo llevan a la corte. Y cuando el hombre siempre se paró a decir: sí, yo moví la lámpara, usted movió la lámpara, yo moví la lámpara, usted hizo lo que tenía que hacer, yo lo hice. Ahora, llegó el día final, el día del veredicto final. Y ese día
no fue el abogado defensor ni el otro, sino el juez mismo que lo miró a los ojos y le dijo: póngase en pie y díganos una vez más, ¿usted movió la lámpara o no la movió? Y ahí es cuando el tipo comienza. Cuando el tipo se le caen las medias y comienza, ¿verdad?, a ponerse nervioso y la voz apenas le salía, pero al cabo yo moví la lámpara. La gente quedó con una tremenda duda. Sin embargo, el juez aceptó eso como palabra final y el juicio se disolvió, se acabó y lo absolvieron. Pero el abogado de este hombre, después que todo el mundo se va de la sala, le dice: pero ¿qué pasó? Siempre me dijiste que tú habías movido la lámpara y hoy casi perdemos el juicio, casi lo perdemos. Estabas dudando, tenías una situación, ¿verdad?, completamente inusual a lo que era la costumbre tuya. Sí, ¿qué pasó? Tú me estabas mintiendo, tú me estuviste mintiendo durante todo este tiempo. Y el tipo se le queda mirando y le dice: es que tú siempre me has hecho la pregunta equivocada. Siempre me has preguntado si moví la lámpara. Lo que nunca me preguntaste es si la lámpara estaba prendida. Ahí es donde está la cosa. Hay mucha gente que mueve la lámpara y parece que son cristianos, pero la tienen apagada porque no es el Espíritu Santo el que se está reflejando. Se está reflejando el ego de la persona, se está reflejando muchas cosas, pero mientras no sea el Espíritu de Dios que se refleje en nuestra vida, no hay luz. Es solamente el movimiento de una lámpara. Tenemos que entender que esto es así. Tenemos que ser transformados. Porque ¿qué cosa tenemos nosotros de extraordinaria que le queremos montar, ¿qué tenemos nosotros de extraordinario que va a ser de impacto o de positiva influencia a otra persona? Si nosotros somos seres humanos mortales con nuestros temores, nuestras falencias, ¿qué tenemos nosotros? Es mejor que sea el Espíritu Santo que se refleje en nuestra vida, porque eso sí va a tener un radio de influencia positiva sobre todas aquellas personas que nos conocen, sobre nuestros hijos, sobre nuestra esposa, nuestro esposo, sobre las personas que nos rodean, nuestros vecinos, nuestros colegas de trabajo. Es decir, cuando el Espíritu Santo se manifiesta a través de mi vida, va a haber una influencia positiva. Cuando se manifiesta mi ego, va a haber una influencia negativa. Cuando se manifiesta mi ego, mi persona, lo grande que yo creo, si soy megalomaníaco, ¿verdad?, lo grandioso que creo que soy, ¿sabes qué? Todo eso lo que va a traer es pérdida. Eso lo que va a traer es pérdida. Mientras se manifieste nuestro carácter y nuestro temperamento, lo que vamos a hacer es un reguero de cosas alrededor nuestro. Pero si se manifiesta el Espíritu Santo de Dios, entonces nosotros dejamos un legado en las personas, nosotros impactamos a esas personas, nosotros tocamos la vida de esas personas, nuestros hijos se crecen con el ejemplo correcto, nuestra esposa recibe espiritual algo de nosotros, porque nosotros tenemos algo que darle, en tanto que es el Espíritu que lo está dando. ¿Te das cuenta? Es una realidad completamente diferente. Pero miren, ¿dónde comienza todo esto? Y volvemos al punto donde, ¿verdad?, el punto final de esta serie. ¿Cómo pasa esta transformación? Bueno, aquí está, y aquí es lo que yo quiero que ustedes se lleven. Si no se llevan nada hoy, por lo menos llévese esto, mi querido. La transformación que Dios nos las da por comunión. Es transformación por comunión. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que a no ser que yo me pegue con Dios, no puede haber transformación. No, Dios no me la puede mandar por correo. Yo tengo que estar pegado con Dios. Es decir, yo tengo que estar asociado en una relación persona a persona. Dios no me puede transformar por medio de otra persona. Él quiere que yo y Él estemos unidos. Y mientras nosotros estamos unidos, hay un proceso de metamorfosis.
Es decir, es Dios quien quiere hacer directamente esa obra en nosotros. Y por lo tanto, yo tengo que procurar la comunión con Él. Si yo no tengo vida de comunión con Dios, nunca va a haber transformación. Necesito tener un tiempo de intimidad con Dios. Necesito tiempo de calidad en su presencia. Necesito permitirle a Dios que ponga sus manos sobre mi vida. La Biblia en Jeremías dice que Él es como un alfarero. Los alfareros son los que hacen piezas de arcilla, ¿verdad? Y en la antigüedad, eso era, la vajilla que se usaba era una vajilla de ese tipo, de arcilla. Y así que el alfarero tenía un muy importante en aquella sociedad. Pero la Biblia dice que Dios es como un alfarero, que hace cada una de sus piezas una a la vez. Es un artesano que se dedica pieza por pieza hasta que completa toda la vajilla. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere dedicarse a tu vida al tiempo. Dios no tiene una máquina de estas de por serie, ¿verdad? Una maquiladora donde mete la materia prima y aparece 10.000 juegos de la misma cosa. Si son vasos, 10.000 vasos de un solo golpe. No, Dios no tiene una máquina de este tipo. Dios es un artesano. Dios quiere dedicarse a tu vida. Tu vida es una obra maestra, es una pieza única. Y Dios quiere darle la forma. Pero si tú no paras en la presencia de Él, Dios no puede tocar tu vida. Dios no nos invade. Dios pudiera hacerlo, pero Dios no nos invade. Él quiere que nosotros, en un acto libre de nuestra voluntad, nosotros determinemos. ¿Sabe por qué? Porque si la comunión es algo que Dios nos impone, ya no es comunión. Ya sería una adoración o sería un compañerismo, ¿cómo diríamos? Dictatorial, absolutista. Sería algo predeterminado y por lo tanto carecería de realidad, carecería de importancia, porque no refleja ser un acto de amor, un acto libre de nuestra voluntad. Así que Dios no quiere que nosotros lo busquemos por ninguna motivación ulterior. Dios quiere que nosotros estemos con Él porque de verdad lo necesitamos, lo procuramos, lo amamos, lo hemos descubierto, tenemos hambre, tenemos deseo de estar en su presencia. Ahora, ¿qué pasa? Cuando usted se mete, mi querido, en la presencia de Dios, usted le da a Dios la oportunidad de que haga algo con tu masa de arcilla, con esa pelota de arcilla. Dios comienza a darle forma, pero tienes que darle tiempo. Ahora, si nosotros no paramos en la presencia de Dios, bueno, ¿qué puede hacer Dios con lo único que puede hacer es ablandarla, echarle un poquito más de agua para que no se endurezca, es lo único. Y entonces pasamos la vida, Dios echándole agua a la masa, a la pelota de masa nuestra, solamente es lo único que puede hacer. Si no paramos en su presencia, Dios no nos puede dar forma, no nos puede transformar. Es solamente cuando paramos en la presencia de Dios, cuando invertimos tiempo de calidad, cuando de verdad le permitimos a Él que haga lo que Él quiere hacer de nosotros. Por eso la Biblia dice que cerremos la puerta, ¿verdad? Que Mateo capítulo 6 dice que entremos en la intimidad donde nos espera, cerremos la puerta. Cerrar la puerta significa que yo no tengo prisa. Si la dejo abierta, el mensaje que le estoy mandando a Dios es que me voy a ir en cualquier momento. Solamente entré para saludar y voy echando. Por eso dejé la puerta abierta. Pero Mateo 6 dice, cierra la puerta. Cierra la puerta. Quédate con tu Padre a solas. Quédate con tu Padre a solas. Es tremendo. Si tú no pasas tiempo en la presencia de Dios, Dios no le puede dar forma a tu vida. Entonces, ¿cuál es la imagen que vas a seguir cargando? Vas a seguir cargando tu imagen. La imagen de ese ser mezquino, egoísta, frustrado, acomplejado,
Esa es la imagen. ¿Y qué le vamos qué de bien le va a hacer eso a la gente que te conoce? Si solamente reflejamos nuestro ser caído, nuestra herencia adámica, ¿qué de bien le va a hacer eso a la gente? Por eso Dios quiere que pares en su presencia. Párate, detente. Tienes que hacer una cita con Él todos los días y no hacer ninguna otra cosa, ni planear ninguna otra cosa más que quedarte en la presencia de Dios. Mire, mi querido, yo le voy a decir algo. Yo he tenido que darle un giro a mi horario. Hace muchos años aprendí esto, porque yo quiero levantarme de madrugada. Pero si yo me quiero levantar de madrugada, me tengo que acostar temprano. Y entonces yo tengo que sacrificar algo. Tengo que sacrificar alguna cosa, porque yo tengo que irme temprano, porque yo quiero levantarme temprano. Porque esa es la hora que a mí me conviene. En mi cuerpo funciona así. Hay gente que le convendría mejor quedarse hasta tarde, a altas horas de la noche. Bueno, perfecto. Yo creo que en la Biblia no hay nada religioso que diga que será a tal hora, que Dios solamente aparece a tal hora. No. Usted a la hora que le venga mejor, pero tiene que ser tiempo de calidad, porque si usted está apurado, Dios dice, no, ¿sabes qué? Dale, vete a tu trabajo, vete a tu agenda, vete a lo que tú tengas que hacer, pero cuando vengas conmigo, tiene que ser conmigo nada más. Cierra la puerta y quédate a solas conmigo para que yo le pueda dar forma a tu vida, para que yo te pueda hablar de las cosas malas que están en ti, para que yo pueda poner orden donde hay desorden, para que yo te pueda llevar en un proceso de transformación. Tremendo. Mire, termino con esto. No sé si ustedes saben lo que es la diálisis. La diálisis es una de las, un gran invento, ¿no? Un gran invento la diálisis, porque es una máquina que hace las veces de los riñones para poder filtrar y limpiar la sangre, que ese es el trabajo de los riñones. Pero hay gente, ¿verdad?, por diversas enfermedades, que su sistema renal, sus riñones, ya no pueden surtir el efecto, ¿verdad?, deseado. Entonces esas personas que están en diálisis tienen que enchufarse en esa máquina, no sé si es 2 o 3 veces por semana, algo así. 3 veces. Yo soy un poco ignorante en esto, pero mire lo que le voy a decir. Esa persona que está en diálisis, si no va a enchufarse a la máquina, se muere. La persona no puede decir, supongamos que le toca la cita los lunes a las 8, no puede decir, no, yo voy a venir como a las 12 o vengo el martes. No. A las 8 de la mañana tiene que estar enchufándose con la máquina, porque si no, no la va a contar. Va a comenzar a retroceder y se va a comenzar ¿verdad?, las enzimas, las toxinas y todas esas cosas que están, ¿verdad?, en el torrente sanguíneo. Si no salen, eso comienza a envenenar la sangre, asepticemia, todo lo calamitoso que puede ser eso. Ahora mire, si una persona que tiene diálisis no falta a su cita, porque de eso depende su vida, ¿por qué tú no paras en la presencia de Dios? Si de eso depende tu vida también. Esa es la diálisis que tenemos que hacernos todos los días. Levantarnos a la hora, porque si yo no entro en diálisis con Dios, si el Espíritu Santo no viene sobre mí a hacer su obra, si Dios no me pasa por su proceso, yo no tengo vida. Yo no tengo nada que darle a los demás. ¿Qué palabra le voy a dar yo a mi esposa de ánimo? ¿Qué palabra le voy a dar yo de bendición a mis hijos? ¿Cómo voy yo a mantener un norte para la iglesia? ¿Qué va a pasar si yo no tengo ese tiempo? Lo que va a pasar es que todo se comienza a marchitar, todo se va a comenzar a venir abajo y va a ser algo catastrófico. Ahora, imagínate por un momento que tú estás en diálisis. Imagínate por un momento que tú estás en diálisis, que no puedes faltar a la cita, no puedes poner ninguna excusa. No puedes poner ninguna excusa porque tu vida depende de que te enchufen en esa máquina. Esa es la urgencia con que nosotros tendríamos que buscar a Dios.
Esa es la necesidad que nosotros tendríamos que tener de Dios. Señor, si yo no estoy en tu presencia hoy, no la voy a contar, no voy a tener futuro, no tengo más nada que hacer, se acaba todo. Esa es la sed, el hambre con que nosotros tendríamos que tener por la presencia de Dios. Yo quiero decirle esto, mis queridos, para cerrar esta serie. Dios nos está llamando a que seamos transformados. Pero si nosotros no pasamos tiempo en su presencia, lo único que va a pasar es que nos vamos a conformar. Es transformar o conformar. Y si nosotros no somos transformados en la presencia de Dios, vamos a terminar conformándonos con la cultura que nos rodea. Y vamos a asimilar todo lo de la cultura. Y nuestra vida, a la postre, va a terminar reflejando los principios, los valores y el estilo de vida de esta cultura en la cual nosotros vivimos, pero no va a reflejar a nuestro Señor, no va a reflejar a Jesucristo. Ahora, vamos a ser cristianos bien portados, vamos a venir el domingo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Vamos a hacer una lámpara apagada. Mucho movimiento, porque muchas veces uno cree que el movimiento, la actividad, el activismo, somos creyentes, somos cristianos. No, mentira, hay gente que está en el activismo y su vida espiritual se está desmoronando. Solamente tiene una careta, solamente tiene un antifaz, un yo público con que se presenta, pero en el fondo su vida espiritual está yerma, está árida. Mi querido, póngase en diálisis con el Señor, mi querido. Haga una cita todos los días con Dios, de la cual dependa su vida, de la cual dependa su vida espiritual. Porque si usted no tiene ese tiempo de calidad con el Padre, no va a ser transformado. Vas a llevar la imagen del anticristo. Porque vas a terminar reflejando los valores, los principios, los estilos de vida contrarios a los de Dios. Y entonces vas a ser un hijo de Dios con la imagen del enemigo de tu padre. Perdóname, pero eso no está en nada. Así que póngase en la lista, haga una cita para entrar en diálisis con su Padre todos los días. ¿Sabe qué, mi querido? Al comienzo hay que vencer lo que se llama la fuerza de la inercia. ¿Usted sabe lo que es la fuerza de la inercia? Algo que está parado, algo que está detenido, hay una fuerza operando sobre eso que está parado. Se llama la inercia, la falta de movimiento. Pero en lo que usted lo comienza a mover, eso es pesadísimo, hay que hacer un gran esfuerzo. Pero en lo que se comienza a mover, seguir moviéndolo es muy fácil. Lo difícil es moverlo inicialmente, pero ya una vez que se puso en movimiento, moverlo es fácil. Hay que vencer la fuerza de la inercia. En el mundo espiritual hay una fuerza de inercia. Y esa fuerza de inercia nos va a obligar a tener que hacer un esfuerzo inicial más fuerte. Por eso le digo, cuando usted comienza esa experiencia con Dios, muchas veces hay que hacerlo a la cañona, a la brava. Porque si usted espera que le vengan las ganas de meterse en la presencia de Dios, ¿sabe qué? Va a venir Cristo en las nubes y todavía las ganas no le van a venir. Usted tiene que provocarse en el espíritu y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que conviene hacer, esto es lo correcto que yo haga. Y yo me voy a meter con ganas o sin ganas, pero me voy a meter en la presencia de Dios. Y cuando usted se mete en la presencia de Dios y lo hace varios días de esa manera, va a llegar un momento que va a comenzar a venir ganas. El deseo se va a comenzar a aflorar, va a comenzar a surgir algo en tu espíritu, va a comenzar a acelerarse algo dentro de ti. Y ¿sabes qué? Cada vez va a ser más fácil hasta que llegue el punto, mi querido, en que ya no lo haces porque está en tu horario, sino que lo haces porque ya no puedes vivir sin esa presencia. Ya no puedes vivir sin la comunión con tu Padre. Ya no puedes imaginarte el día sin estar primero con Él. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Es maravilloso, es una cosa fantástica. Pero muchas veces tenemos que vencer esa fuerza de la inercia y echar a andar
echar a andar espiritualmente lo que sabemos que es correcto. Así que no te conformes, transfórmate. No te conformes, transfórmate. Tenemos que ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y sabe que cuando usted dice, Señor, sí, me meto contigo, me encierro contigo, cierro la puerta y comienza a estar allí, sabes que la transformación comienza a acelerarse. Usted no se da cuenta que cuando una persona comienza una dieta, comenzar la dieta es una cosa, tomar la decisión, no digas tú dejar de comer, tomar la decisión, eso lleva varios días y hay que meditarlo y la gente tiene que meterse en remojo unos buenos días hasta que finalmente, ¿verdad?, dice, tengo que hacerlo. Entonces lo hace y comienza, y eso es tortuoso, pero lo hace y comienza el proceso. ¿Y sabe qué es lo que estimula a la persona? Cuando ves que comienza a perder kilos. Cuando la gente se ve que ya se va estilizando y cuando ya se le va quitando la flacidez ¿verdad? Y comienza a tomar otra forma, la gente se motiva y dice, mira, está dando resultados, está valiendo la pena, vamos a echarle ganas, vamos a seguir. Bueno, eso es lo que va a pasar en tu vida espiritual. Cuando tú veas a Cristo tomar forma en tu vida, cuando tú veas al Señor reflejándose, no el viejo hombre reaccionando explosivamente, sino que comienzas a ver al Espíritu Santo tomar control. Cuando tú comienzas a experimentar la paz de Dios, la amabilidad del Señor, el amor de Cristo comienza a manifestarse. Eso, ¿sabes qué? Eso en el mundo espiritual, eso nos anima, nos provoca, nos entusiasma, ¿verdad? Nos entusiasma para seguir adelante, porque vale la pena cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo que transforme nuestra vida. Así que, gente, vamos a echarle ganas en el nombre de Jesús. Vamos a vencer esa fuerza de inercia y vamos a comenzar a pasar tiempo de calidad en la presencia de Dios. Y lo que vamos a ver es que vamos a echar a andar un proceso maravilloso, ¿verdad?, que Dios ha querido hacer y que muchas veces lo ha comenzado a hacer, pero lo ha tenido que detener porque nosotros no hemos sido consecuentes con eso. Así que ese es el reto para esta semana, echar a andar ese tiempo especial con Dios. Practicar la inconformidad, decir, ¿sabes qué? Yo no voy a andar por la calle con la imagen de Satanás, voy a andar con la imagen de Jesucristo. Ahí está la cosa. Nos ponemos en pie, mis queridos. ¿Por qué no le das un abrazo fuerte a tu hermano? Bendícelo en el nombre de Jesús y dile, yo tengo la imagen de Jesús.